Y vamos a darle, mi gente, porque se acuerdan que la semana pasada hicimos, pues platicamos con nuestra querida Josefa Galván sobre el perfil de Xochitl. Yo esa entrevista vi que a muchos les gustó y que ahí estuvieron, la compartieron y la compartieron y la compartieron, pero lo prometido es deuda. Porque no solamente vamos a estar haciendo el perfil de Xochitl, ¿no? Sino que también vamos a estar hablando de los demás perfiles y hoy le toca a Claudia Sheinbaum. ¿Quién es Claudia Sheinbaum? ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil? ¿La contratarían en una empresa si fuera a postularse y presentar su currículum? Vamos a platicar de esto con mi querida Josefa Galván, especialista en diagnosticar, mejorar y optimizar las dinámicas del comportamiento humano, relaciones, desempeño, bienestar, productividad en las organizaciones, consultora, mentora y coach. Mi querida Josefa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Meme, ¿cómo estás? Ay, mira, Muy ahora bien. me veo amarilla con tu reflejo de la de tu Sí, marco. ahora está en la pantalla, pues. Sí, muchos saludos a toda la gente que te está acompañando, que nos está acompañando aquí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir un ratito acerca de este conocimiento. Pues vamos a darle, mi querida Josefa. La semana pasada estuvo muy interesante lo que comentaste sobre Xochitl Gálvez, pero ahora vamos con Claudia Sheinbaum. Empezamos con su diagnóstico general, su perfil en general. ¿Qué ves en Claudia Sheinbaum? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? Bueno, muchas gracias. Primero, compartir con ustedes que este análisis lo hago desde dos ángulos. Un ángulo que es basado en los comportamientos que nos marca la neuropsicología y que muchas pruebas, cuando las aplicamos, nos reflejan esos comportamientos, esas maneras de responder, esas maneras de actuar, para entender por qué somos como somos, de dónde viene, qué es lo que nos forma, porque nosotros tenemos 5 fuentes de comportamiento. Uno es la genética, que no me voy a ampliar en eso, ya cuando quieran no ven ahí en mi perfil en YouTube. La genética, que es muy importante, la formación en casa, la formación en la escuela, la formación en el trabajo, que ahí se forman varias culturas, y también la demanda del entorno. ¿Qué nos pide el entorno y cómo nosotros somos capaces de responder? Porque hay ocasiones que respondemos como nunca nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a hacer. Y bueno, desde ahí es que hago estos análisis, ya lo vengo haciendo de mucho tiempo, sobre todo para los clientes. Lo hago de manera corporativa, para directores o para gerentes o para cuando van a promover o a contratar a alguien. Y la otra parte que complemento, que me llama la curiosidad, porque estar un rato en ciencias y luego nos vamos a la parte metafísica, que nos dicen los números. Entonces tengo mucho tiempo estudiando los números, no me dedico a hacer cartas numerológicas ni nada, pero me encanta contrastar para ver qué dice uno y qué dice otro. Y bueno, en el caso de Claudia, fíjense que podemos ubicar que es una mujer que tiene más desarrollado su hemisferio izquierdo. Ese ha sido muy fortalecido y ahora que estuve viendo el documental, porque saben que para hacer un análisis tengo que ver entrevistas, tengo que ver cómo habla, qué expresiones usa, cómo se viste, cómo se maneja, cómo responde ante ciertas situaciones. Y particularmente en Claudia es una mujer que muchos ya lo han comentado, pero no saben por qué, ¿no? Y por qué ella se muestra así. Ahorita que la vemos en este video, ella va perfectamente peinada. O sea, difícilmente la van a ver con el pelo, aunque ella tiene el pelo chino, si se dan cuenta, ella se peina, lo ordena. Tiene que ver mucho, su cabeza tiene que ver con el orden. Entonces, nosotros podemos ver una Claudia que tiene mucha conexión neuronal en el hemisferio izquierdo. Ese es el más dominante. No quiere decir que del otro lado no tenga, claro que tiene, pero ¿en qué se basa? ¿Cuál es su ruta de pensamiento? ¿De dónde arranca? Ella va a arrancar casi siempre del cómo resolver cosas de un pensamiento estratégico. Entonces, las personas que son más estructurales, que tienen más robustecida esta zona, no pierdan de vista ni el cómo ni el objetivo. Si te hacen una promesa, son muy impecables en el uso de su palabra. Si te prometen algo, lo van a cumplir. Son esos perfiles que en las organizaciones hacen mucha falta porque siempre vas a estar protegido, o sea, legalmente, documentos, todos los procesos documentados, todo tiene pruebas, lo respalda, siempre se va a asegurar de que las cosas estén en orden. Tiene una gran capacidad para ordenar procesos, para coordinar equipos, para dar seguimiento a los proyectos. Si se dan cuenta, ella va a las obras. Podría ser que vaya nada más una vez como parte de la onda, digamos, mediática o que me vean que estoy en la obra. No, hasta cuando no la ven, si ella tiene que ir, va, porque su agenda generalmente la manejan muy ordenadamente.
Tampoco es una mujer que va a hacer una expresión de emociones así que se desborde o que haga bromas. Por ejemplo, ese tipo de personas no usan groserías, para nada. Eso está fuera de su pensamiento. Es como faltarle al respeto a los demás. Entonces, ella nunca la van a escuchar que diga una grosería. Ella tiene un rigor muy instalado y el rigor se instala a partir, esas conexiones neuronales se van formando porque en su casa hubo cierto rigor, la formaron. El hecho de que, fíjense, ella tomó clases de muchas cosas. Para tomar clases, para tocar un instrumento musical se requiere disciplina, rigor, 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 práctica, práctica. Para practicar algún tipo de danza, baile y demás se requiere rigor. Para la práctica del remo se requiere rigor. Todo eso va haciendo que la persona vaya desarrollando patrones de disciplina, patrones de perseverancia, patrones de cómo va a resolver para alcanzar ciertas metas. Entonces, en ese sentido, desde su formación que tuvo en casa y la formación que ha tenido en la escuela, yo creo que ella era un poquito así como la NET, pero es contrastante porque en la parte social ella llegó a organizar. No es la que se suma y yo me voy con todos, no, ella toma el liderazgo y organiza. El liderazgo lo toma para organizar, para que sucedan las cosas, no para ser protagonista, sino porque le desespera que no se cumplan los estándares que se acordaron o aquellas tareas que se iban a hacer. Si ella tiene a cargo un proyecto, como lo hizo con el segundo piso, yo creo que fue muy bien elegida para dar seguimiento o para supervisar esa obra, porque ella nos muestra ahí que de principio a fin va a estar al pendiente de que sucedan las cosas de acuerdo a todos los manuales o a lo que se comprometió, a lo que se estableció un contrato, etcétera. Entonces, por ese lado, no es dura, como muchas personas dicen, es rigurosa. Porque ser duro es así como a veces hasta intransigente, y en su caso no es así. Ella es muy, muy cuidadosa con que se cumpla en tiempo y forma de las cosas. No es inflexible. Si algo no se va a cumplir, ella prefiere estar informada. No que la tomen por sorpresa, sino que esté informada. ¿Para qué? Para juntarse con su equipo y decidir juntos qué hacer y también cómo ayudar, cómo les puede ayudar para desbloquear cuando tienen algo que les está estorbando. Entonces, desde la neuropsicología, eso es lo que vamos a encontrar con ella. Por ejemplo, dice, no, es que no se tiene que mover, ella está nadando de muertito. No, no está nadando de muertito. O sea, si quienes piensan eso, pues le están leyendo mal y creo que pues para la oposición la está leyendo muy mal. Por ejemplo, cuando le dicen que repite todo lo que el presidente dice, ella tiene muy buena memoria, se maneja bien los números, etcétera, porque es su fortaleza. Entonces, difícilmente la van a agarrar fuera de lugar. Y si algo no lo sabe, lo va a decir, no tiene bronca con eso. Pero si se dan cuenta, ese tipo de personas son más, generalmente son delgadas, además, tienen ciertas características físicas de estructura, también de cuerpo, que les permite mantenerse con ese orden simple, el orden, disciplina, cumplimiento. Eso es lo que vamos a encontrar con ella. Y muchas veces algunas personas que trabajen con ella pudieran sentirse poco escuchadas, pero no es que tenga mala escucha. Lo que sucede es que cuando están hablando con ella ya está construyendo cómo lo va a resolver. Eso es lo que hace su cabeza. Entonces ya cuando regresa con ellos, siempre va a pedir una opinión o puede decir, pero ¿por qué lo ves diferente? Explícame qué ves tú que yo no veo. Y lo va a integrar, que lo que le importa no es en su caso no es protagonismo, en su caso es la colaboración. Siempre sabe que con gente es con quien va a lograr las cosas. Entonces, desde la neuropsicología, eso es lo que les puedo comentar, porque en los medios que incluso le han dicho, es que tú eres como el presidente, o dicen, no, es que es una campaña que está muy aburrida. Sí, los que son del otro hemisferio siempre van a considerarlos aburridos. Pero cuando las personas le ven como aburrida, desde ese juicio dejan de observar lo que sí está haciendo y por qué obtiene los resultados que tiene. En una organización, nosotros preferimos contar con un manager, con un director que sea consistente, que sea consecuente, que sea ordenado, que tenga perseverancia, porque si no, no va a lograr los objetivos. Entonces, en el caso de ella, creo que son los atributos que tiene y eso lo disfruta. Por eso es que ella se ríe, la podemos ver aquí como niña. Incluso ese video, ese pedacito me recordó a mi hija,
Yo creo que ahí ella tendría que como unos 8 o 9 o 10 añitos, no sé, no me acuerdo, pero así de delgadita y demás, pero es dedicada. Esos niños nunca visitan, por ejemplo, un museo así para acá, para allá. Xochitl Gálvez, si se mete a un museo, va a ir para acá, para acá, para acá, se va como para todos lados. Y en el caso de Claudia, no, ella va por cómo se marca, cómo está la distribución y la recomendación que hace el museo. Entonces, si lo siguen leyendo como que ella es aburrida, no tiene capacidad, está haciendo todo lo que le dicen, mm, su estrategia de marketing y la estrategia de lo que están haciendo está totalmente equivocada, porque no es eso. Josefa, en el caso de Claudia, lo decías hace un momento, insisten en es que no es carismática, es que no llama. Recuerdo que en los discursos de precampaña todavía se veía un poco, llamémosle más tiesa, algo que ya no veo tanto. Hoy, si hacemos una comparación de la interna interna a la precampaña, vemos a una Claudia más suelta y vemos a una Claudia un poco más, incluso más sonriente, cuando en la interna no es que no estuviera sonriendo ni demás, sino es que se le veía un poco más tensa. No sé cómo leer eso. ¿Cómo podríamos identificar qué es lo que podría haber ocurrido en este Inter? Porque incluso recuerdo que sí hubo un momento no recuerdo si fue un evento en Oaxaca, en donde empezó a hablar con un tono de voz que no es el de ella, que empieza a hablar con un tono Sí. muy similar al del presidente López Obrador, y de ahí que se empezaron a dar una serie de cuestionamientos hacia Claudia que no han soltado a la oposición, aunque ya no vemos eso en Claudia. Te voy a poner aquí los dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vimos a una Xochitl que era muy suelta. ¿Y qué Ujú, hicieron? La amarraron, ¿de acuerdo? La sí. amarraron. Ya no vas a hacer eso. Entonces lo que hacen es disociarla. La sacan de su personalidad porque Xochitl tiene una dominancia más creativa. Pero la creatividad la usa para la broma, para la diversión. No es la creatividad que te diseña un modelo o un objeto que va a salvar el mundo. No. Sino es la creatividad la expone. Por eso se vistió de botarga, todo lo que ha hecho. En el caso de Claudia, la quisieron meter en un comportamiento, incluso creo que hubo un TikTok o algo así como que medio se movía para bailar. Y yo me acuerdo cuando empecé a hacer también, a usar mis redes sociales, una persona, un director de cine, y eso me dijo, no, es que tienes que hacer así, grita como Daniel Javib y que no sé qué. Ujú. Pues no, es que no soy yo, no, no encaja, no me siento bien y entonces empieza uno a parecer falso. Entonces, cuando le pusieron eso a Claudia, por el carácter que tiene, ella dijo, no, yo no me voy a ir por ese camino, o sea, no soy yo, no me estoy proyectando, no soy yo y así que no lo acepto y eso se suspendió. Y en el caso de Xochitl, ha aceptado que le estén coartando por lo que la gente veía antes del carisma, que hay varios tipos de carisma, ¿no? Ujú. Que veían en Xochitl la divertida, la que se puso las cadenas, la que se tiró en el piso, etcétera, etcétera. En ese momento a la gente le parecía chistosa y como que iba a romper, era la disruptiva, la outsider, hasta ella se dice así, pero se la fueron llevando, o sea, eso que les llamó la atención, como va a romper los esquemas, de pronto rompió de más y entonces dijeron, hey, frénate. Y lo que están obteniendo hoy, el resultado es muy malo cuando quieren frenar a una persona, porque la personalidad la tiene atrapada. Entonces, sus respuestas, pues, tensa, está pensando que no la va a regar, etcétera. Y Claudia, no, porque está en su natural. Ese es su natural. Entonces, por eso es que puede fluir. Y dentro de su natural no va a estar echando relajo, pero sí se ríe, bromea, Sí. etcétera, pero no va a ser el alma de la fiesta. Uh-huh. Ahora, Josefa, aquí hay un tema, sobre todo con el perfil de Claudia, que es científica, y es una persona que, ella es científica, no es una descripción, es su profesión. Sí. Claudia Sheinbaum, hay un estigma hacia los científicos que son aburridos, ¿no? Inmediatamente dicen científicos aburridos. Lo que yo sí veo en los científicos es que son más estructurados y de ahí evidentemente su perfil, sus comentarios, sus pensamientos, su actuar en general es extremadamente estructurado, pero ¿es cierto, podríamos decir que Claudia Sheinbaum al ser científica es aburrida o ese es un estigma que cargan los científicos porque en realidad no sé por qué? Mira, hay una teoría que se diseñó desde hace muchísimos años que decía, los contadores son cuadrados, o los abogados son muy lógicos, o los sociólogos
son muy relacionales. Y eso no es cierto. O sea, realmente nuestro cerebro funciona completo. Por eso es importante identificar cuál es la zona dominante de su cerebro, cuál es su perfil dominante. En el caso de Claudia, al hablar de científico, nosotros podemos encontrar a un Albert Einstein científico, pero no es el científico como Claudia, por ejemplo, no es un científico social o con facilidad para relacionarse con la gente, sino es un científico que va a construir unas fórmulas y está él solo, pero cuando se reúne, pues, él era tremendamente divertido. Era chispa, o sea, sacaba cada cosa, pero no se exhiben tanto. Si pensamos en que los contadores son cuadrados, vamos a ver que hay contadores creativos. ¿Por qué? Porque diseñan sistemas, optimizan procesos, etc. Eso es un contador visionario que tiene más desarrollada la parte derecha frontal de nuestro cerebro. Y en el caso, por ejemplo, de un contador que es muy estratega, vamos a encontrar a alguien que te va a hacer estrategias fiscales, que te va a hacer otra cosa que es un proceso pensante muy detallado. O tenemos contadores que son muy relacionales y son los que te entregan la contabilidad siempre fuera de tiempo y estás endeudada con el SAT. O tenemos contadores muy lógicos que te traen marcando el paso porque tienes que pagar a tiempo y tienes que pagar todo y no te van a buscar ninguna estrategia fiscal. No sé si esto ayuda para identificar. Decir que por qué científica es así, no, tiene que ver con toda la formación que ha tenido, porque ella ha estado en contacto con el arte, ella ha estado en contacto con la música, pero la música, el arte, la danza, todo tiene número, todo tiene matemática. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la formación que trae desde casa, que también es muy social o muy con ese enfoque de activismo, tiene que ver, dentro del activismo, tiene que haber alguien que sea estratega, tiene que haber alguien que sea el líder que inspira o la persona que congrega, que enamora. Y en cuanto al carisma, ahí me llama la atención, porque piensan en carisma nada más como aquella persona que te enamora, como la ves, como ahorita Lupita, que es Lupita Loaiza, ¿no? Que escribió una carta y le está reclamando a Xochitl que ya como que le quitó el carisma. Lo que sucede es que el carisma tiene que ver con una interpretación que nosotros hacemos del otro, no tiene que ver con el otro. Tú ves a Claudia y para algunos va a ser muy carismática, pero hay carisma, como el de Steve Jobs, por ejemplo, que se le respeta, pues se le debe la autoridad porque la persona sabe, ¿no? Incluso a Steve Jobs lo corren de su empresa. O, por ejemplo, podemos ver el carisma como el de Gandhi. Gandhi es una persona sensible aparentemente, pero Gandhi tenía un carácter súper rudo, ese sí era rudo. Y si decía no es no, o sea, no daba mucho margen. Entonces, ahí hay que entender la dinámica y cómo es la ruta de su pensamiento, por dónde empieza y por dónde termina. La gente que trabaje con ella, que entienda su ruta de pensamiento, fluye muy bien con ella. Entonces, sí es carismática, es decir, todos somos carismáticos, todos tenemos algún tipo de carisma. Yo porque le caigo bien a la gente, o que me admira la gente, o que me reconoce la gente. Entonces, eso está en el marco del carisma y también está en el marco de las habilidades y en el marco del conocimiento. Porque una cosa es tener habilidades para responder y otra cosa es tener conocimiento. Yo puedo responder muchas cosas, pero no están fundamentadas o la gente se va a dar cuenta que estoy mintiendo. O puedo tener conocimiento, pero no tengo las habilidades para conversarlo, para compartirlo. Y la otra es que mi armonía corporal, por ejemplo, pues no se nota. Si observamos, otro detalle que me parece interesante, si vemos cuando Xochitl ha intentado hacer bailes, tiene como una desarmonización con los tiempos de la música, cómo se mueve ella, o sea, internamente ella está desincronizada. En el caso de Claudia, tiene una sincronía. Entonces, ¿por qué? Porque ella se ha entrenado con la música, ha bailado, ha nadado, ha hecho muchas cosas. Entonces, muchas veces los papás no nos damos cuenta que nuestros hijos tienen asincronías, que la música va por un lado y la persona baila por otro. Entonces dice, uno está bailando en tiempo uno, por ejemplo, si es salsa, que se puede bailar en tiempo uno o en tiempo dos, tipo danzón, etcétera. Creo que el danzón se baila en tiempo dos. Entonces, fíjense cómo para quien está bailando y que baila siempre en tiempo uno y baila con alguien de tiempo dos, como que no nos entendemos, nos chocamos. Entonces, cuando yo ya quiero que me levante el brazo para que me dé la vuelta y el otro no me la da. Entonces, podemos ver en Xochitl que tiene esa falta de conexión con la música, con los tiempos, con cómo se va marcando el tiempo en la música. Y en el caso de Claudia, no.
Entonces, ahí es ahí donde podemos ver cuando una persona tiene un perfil u otro. Ahora, Josefa, en el caso de Claudia, recuerdo que hubo una entrevista en Tabasco en la que Claudia reacciona a la entrevista diciendo que pues estaban como en un tono muy violento y la cuestionaron muchísimo por esa respuesta, que no aguantaba, que no podía con las preguntas, que así quería ser presidenta, etcétera. O sea, a Claudia se le ha cuestionado el carácter, se le ha cuestionado el peinado, se le ha cuestionado absolutamente todo, igual a Xochitl, pero en el caso de Claudia, este escenario, este momento en la interna de Morena fue determinante como para que incluso dentro de Morena dijeran, es que, ¿cómo es posible? No aguanta una pregunta, no aguanta una respuesta. ¿Qué hay del carácter de Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles son los retos que ella tiene? ¿Cuáles serían estos negativos y cuáles serían los positivos? Hay que distinguir cuando es agresión o cuando es violencia o cuando es carácter, ¿sí? Yo puedo tener carácter para decirte, incluso hasta lo dice medio sonriente en esa entrevista, ¿no? Que cuando dice, esto me parece que es, hasta pareciera como violencia política de género, ¿no? Pero ya, y sigue la entrevista, dice, pero de todas maneras siguió, ok. Pero, ¿qué cosa le van a identificar? Bueno, pues cualquier detalle que le identifique, por supuesto que lo van a magnificar, porque están en una contienda. Entonces, no va a ser tan difícil que eso lo veamos con frecuencia. Por ejemplo, aquí la pueden ver pelo corto, pelo chino, pelo largo, o sea, es versátil en muchos momentos. Esta es muy suelta, ¿no? En su actuar. Entonces, sí se ríe, pero es una persona seria. ¿Por qué una persona seria la queremos ver que se ría todo el tiempo? Supongamos que una persona, que no es el caso de Claudia, pero supongamos que una persona tiene un poquito de autismo, que hoy andamos con la onda de que la mayoría de la gente tiene autismo, casi que el 80% de la población tenemos algún tipo de autismo. Entonces, eso significaría que no se nos facilitan las relaciones con los demás, que a veces podemos ser muy fríos o muy calculadores o decir las cosas muy crudas. Entonces, el hecho de que manifieste con algo que no está de acuerdo, no significa que sea agresiva o que sea, eso tiene derecho a decir no o esto no me gusta, solo que lo van a magnificar. Igual le pasa a Xochitl. Cada cosa que dice ahorita, casi todo el mundo está atento a los errores que comete y es impresionante cómo a las dos las están persiguiendo por cómo se mueve, por cómo habla, si lo trae guarache, si trae ropa X o Y quién le copia a quién. Y yo creo que aquí es muy evidente cómo los estrategas o los no estrategas de Xochitl están haciendo un error, están cometiendo un error gravísimo, que la están copiando para que se parezca a Claudia. Nada más que peleándose con López Obrador, como yo digo, bueno, a ver, Xochitl, ¿qué problema tiene con el papá? Que lo ha traído por todos lados y que particularmente se enfoca ella a pelear con los hombres, como enfrentarse, porque ella es muy chingona, ¿no? Entonces, a pelearse con los hombres y a descalificar ella misma a las mujeres, porque pues ella sí ha cometido en varios momentos comentarios de que Claudia no decide, que Claudia no la dejaron ir a la PIL o no la dejaron ir. Entonces me parece que Xochitl tiene en ese sentido un perfil más masculino, a diferencia de Claudia, que tiene un perfil, digamos, más equilibrado entre lo masculino y lo femenino, porque ella se puede vestir muy bien y puede hablar con calma, difícilmente la van a sacar de sus casillas. Así que, pues no vayan, para quienes quieren o están diseñando la campaña, pues no vayan por ese camino, porque están en el camino equivocado. Josefa, para ser todavía más claros, en el caso de Claudia Sheinbaum, porque vaya, obviamente esto queda a comparaciones, ya está el episodio pasado donde se analiza el perfil de Xochitl y decías que, bueno, a Xochitl nunca la hubieras recomendado, porque pues, o sea, que jamás lo hubieras recomendado para un cargo. En el caso de Claudia, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es ese análisis? ¿Es apta para administrar el país? ¿La hubieras recomendado para cargos? Sí. ¿Para cuál en particular? Un cargo que tiene que ver con la administración y con concreción de proyectos. O sea, lo que se le encargue lo va a cumplir, ¿de acuerdo? En el caso de Xochitl, como es muy creativa, pero ese no es el problema mayor que tiene Xochitl como para ser recomendada para que la contraten cuando a nosotros como headhunters nos piden esto, sino que la historia es inconsistente.
no había terminado la escuela, no tenía el título, o sea, hay muchos vacíos en su historia y muchas incongruencias e inconsistencias entre lo que dice y lo que dice en un lado y lo que dice en otro. Tiene otra característica, Xochitl, que miente con mucha facilidad o se engancha muy rápido, entonces eso se llama imprudencia. ¿Quién quiere tener un director imprudente en su compañía? Pues no, porque, y la otra es que no, en las compañías se está buscando que la persona tenga una autonomía responsable. Por ejemplo, esto le llaman accountability, que es que rinda cuentas, que se haga cargo. Si comete un error, que lo asuma y que lo repare. En el caso de Xochitl, todos tienen la culpa, todo lo demás tienen, pero no ella. Y tiene otro detalle que a mí me parece que es muy fuerte, que con el exceso de protagonismo. Cuando dice yo soy chingona, yo aprendí, yo sé, yo eso, en una entrevista donde dice que ella es la pionera, la que hizo el primer edificio inteligente en México, pues no, señora, no, porque ese lo hizo el papá de Esteban Moctezuma, que fue la torre de Pemex. Entonces, esas inconsistencias hacen que uno no recomienda a una persona para un determinado puesto. Yo, vamos, para una empresa que me digan, oye, recomiéndamelo, o para una institución, yo automáticamente esos perfiles los descarto, no los considero, porque ¿qué le voy a entregar a mi cliente? Ya cuando tenemos analizados los perfiles, los presentamos y nosotros no recomendamos a quién contratar. Nosotros decimos, mira, esta persona tiene estas características, estos pros y estos contras para tu compañía, para lo que quieres. Y está estos. Si tú te quieres ir por este camino, si quieres que en la empresa pase tal cosa, es este perfil el más adecuado. Si quieres que pase esto otro, este es el perfil más adecuado. Pero vamos, como tal, que nosotros digamos, contrata este, no. Nosotros tenemos que poner la información enfrente para que las personas que tienen que decidir el consejo de administración o los directores o director general decidan con qué perfil se quieren quedar, porque a veces se cometen errores muy fuertes cuando llevas a un director general o a un director de área y no cumple con lo que te dijo, a pesar de tener un muy buen perfil, porque hay gente que sabe mucho y demás, pero no concreta. Incluso tengo un cliente que le dije, ¿por qué se están esperando tanto tiempo para cambiarlo? Ya tiene más de un año con ustedes y no ha dado ni un solo resultado. ¿Por qué lo sostienen? Y a veces tiene que ver también con el perfil de los que le están contratando. Josefa, ahora para ser todavía más claros, entendiendo que bueno, las diferencias creo que son muy claras entre Claudia y Xochitl, pero ¿cuál Son es la antagónicas, son diferencia? diferentes, son antagónicas totalmente. ¿Cuál sería la diferencia entre o en dónde radica la diferencia entre Claudia y Andrés Manuel? Muchísima. Por ejemplo, eh, en el 2017, en el curso de neurociencias, yo le pido a mi gente que arme los perfiles de ciertos personajes famosos. Por ejemplo, hicimos el de Angela Merkel, hicimos el de este, María Kobayashi, que es la de Mary Kay, hicimos también el de López Obrador, hicimos el de López Gatell, hicimos varios. Entonces, no les aplicamos la prueba, pero por los comportamientos nosotros podemos darnos cuenta o imaginar cuál es la gráfica de su resultado por cómo funciona su cerebro. Entonces, hicimos el de los participantes, por ejemplo, del Bronco y de Anaya, de Ricardo Anaya y de todos ellos, hicimos los perfiles. Y el perfil de López Obrador, por ejemplo, es menos estructura. Por eso tiene una gran capacidad para cambiar. Pues no se puede el proyecto por aquí, cambiémosle. No se puede por acá, le cambiamos, le cambiamos, le cambiamos. Y eso a las personas le parece ocurrencia. Pero en el caso de Claudia es más apegada a la estructura, entonces va a buscar que se cumpla desde el principio. Ella va a tener una planeación mucho más sólida y estructurada que López Obrador, por ejemplo. En el caso de la parte lógica de los objetivos, ellos tienen la misma visión, van por el mismo proyecto, por eso es que no pueden esperar que ella hable de otra cosa cuando pues, es el proyecto que están promoviendo, ¿no? Y también, por ejemplo, López Obrador tiene una parte creativa muy alta, pero muy visionario, porque podemos ver por todo lo que ha hecho y demás y cómo se ha movido para resolver, eso tiene que ver con esta zona de nuestro cerebro, donde está la creatividad, la visión, la innovación, la búsqueda de caminos para resolver problemas de gran calado, ¿no? O de pequeño, también se hace, porque eso no es una función automatizada del cerebro, sino que se estimula y nos sentamos a planear y a reflexionar qué es lo que podemos hacer diferente para lograr el objetivo. Entonces,
López Obrador es alto lógico y alto creativo, y sí tiene buen nivel relacional, pero no lo van a ver que pues a cada rato se ponga a llorar por ciertas cosas, ¿no? Porque no podría. Y esta Claudia tiene mucha estructura, entonces vamos a ver un cambio, lo vemos en la Ciudad de México, ¿no? Cómo tiene un plan, los proyectos llevan un orden, etcétera, eso es lo que vamos a encontrar. Aquí sí vamos a tener, por ejemplo, ellos ya deben tener, yo creo que ya tienen el plan estratégico, eso ya lo tienen armado. Los foros son para reforzar o para fortalecer las ideas que ya tienen del plan, porque además ya hay un plan hecho con anticipación, entonces a ese plan le va a dar un ordenamiento. Oye, Josefa, y aquí hay un comentario que me hace la audiencia, y creo que es la pregunta que siempre hacen en el caso, sobre todo de Claudia Sheinbaum, aunque tú resaltas las diferencias que existen entre ambos, hay gente que vuelve a preguntar quién está detrás de Claudia Sheinbaum y si realmente ella va a mandar, si es que gana, que hasta este momento nada indica algo contrario, porque la diferencia sigue siendo bastante amplia entre Claudia y Xóchitl. ¿Hay alguien detrás de Claudia Sheinbaum? ¿Quién es esa persona? ¿Qué es lo que tendría que No, pasar? ¿Cómo identificarlo? ella tiene mucha claridad y es más, yo les diría que en cuanto a carácter, tiene más carácter Claudia que López Obrador. ¿Cómo identificamos eso? ¿En dónde lo podemos ver? Porque, por ejemplo, López Obrador se va manejando por flexibilidad y además, ¿qué le rige a López Obrador? Casi siempre que sea la lealtad, que sea esto. Y para Claudia vamos a encontrar, ella se va a rodear de gente que sea competente. Ok. O sea, la lealtad sí le importa, pero no es, le importa la visión de país, del proyecto, y le importa la capacidad técnica. A Claudia, en cambio, a López Obrador le importa la lealtad, privilegia más la lealtad. Y no Y te quiero. significa que Claudia no la privilegie, pero Ok. no veo yo que vaya a estar detrás. Pero además, no necesita estar detrás de alguien, ya lo tiene implantado, porque han caminado juntos. Es como decir, a ver, si tú y yo hacemos un negocio, porque coincidimos en lo que queremos y demás, y yo me salgo del negocio, yo voy a estar atrás de ti. No, pues ya lo construimos juntas. O sea, eso ya se hizo, ya no es que, o cualquier hijo dice, a ver, ¿con quién viviste más? ¿Qué tienes detrás? Si le pongo la Ujú. parte genética, bueno, hay una parte que no se nota de manera así como que se te note a ti. Si en los hijos genéticamente los vemos distintos, no podemos pensar que Claudia vaya a ser López Obrador, que eso es lo que dicen a cada rato. No. Claudia tiene mucho carácter. Josefa, para cerrar, y yo te agradezco mucho el que nos acompañes con estos análisis. Ahí la audiencia, si quiere proponer algún personaje, pues que vaya dejando en los comentarios. Pero te quiero poner un ejemplo como para identificar más o menos cuál es tu lectura al respecto. Claudia ha dicho que va a continuar las mañaneras si gana la presidencia. Las mañaneras del presidente creo que ha sido muy emblemático. ¿Quién es el presidente López Obrador? ¿No? Habla mucho de la historia, regresa mucho, retoma mucho los momentos históricos, la memoria del pueblo es corta, entonces constantemente regresa al pasado y siempre dicen, no es que el presidente siempre regresa al pasado. Aquellos que pertenecen a una cierta élite no entienden a veces los mensajes del presidente, pero curiosamente el pueblo sí los entiende y los agarra a la perfección sin tener estos posgrados en el extranjero, ni mucho menos. ¿Y cómo verías las mañaneras de Claudia? Aquí alguien en los comentarios decía, bueno, el presidente claramente se va siempre a la historia porque pues él ha incluso caminado en momentos históricos que no fueron tomados en cuenta por los medios. Claudia lo hace, pero veríamos en una Claudia Sheinbaum retomar más elementos científicos, más datos duros. Digo, tenemos el ejemplo de sus conferencias en la Ciudad de México, pero ahora a nivel nacional podríamos ver un cambio hacia dónde estaría quizás enfocado el mensaje de una Claudia Sheinbaum tomando en cuenta pues ya esta estructura que tiene. Hay una, es que cuando vamos a analizar este tipo de cosas tenemos que ver con qué contamos, con qué recursos. Cuando llega López Obrador, pues no había un sistema de información que le permitiera dar esa pedagogía. Y entonces, hasta él mismo lo dice, yo a veces me sorprendo que como no lo quieren, no, o sea, le tienen muchas personas con sus juicios, se inhiben la escucha, entonces no se dan cuenta de lo que está haciendo. Voy a poner un ejemplo. Él dice una cosa y me parece que los de la oposición han perdido tanto tiempo todo este periodo que en lugar de ponerse a trabajar, analizarlo, entenderlo y por dónde va,
se han dedicado a contestar. Es como cuando le avientas algún pedazo de carne al agua, ¿verdad? Y vienen todas las pirañas a contestar. Pues no, son reactivos, entonces no les da tiempo de reflexionar, de analizar, a ver qué está haciendo, cómo lo está haciendo, cuál es el objetivo, qué propósito tiene, tal, tal. Y entonces por eso los sorprende, casi siempre los va agarrando fuera de lugar. Pero el propósito fue crear conciencia, politizar, fue un poco dar clases de historia, fue pedagogía. Entonces, esa pedagogía, ahorita ya, hagan de cuenta que ya la primaria ya se cursó, vamos a ir a la secundaria. Y en la secundaria pues, ya cambia, ya va a haber varios maestros, ya va a haber varias personas que nos van dando más contenido. En el caso de Claudia, vamos a ver que ella va a estar todos los jefes de seguridad, pero cada quien hace su reporte, por ejemplo, esa es una cosa que pudiéramos ver. Es probable que se dedique, que use las mañaneras para informar, principalmente para informar, para marcar agenda y también para desmentir noticias, que creo que por ahí va a estar mucho su tarea. A diferencia, y no van a ser tan largas, porque López Obrador, como se dedica a platicar la historia y entonces jala un autor y jala otro, el otro día estaba revisando, porque me llamó la atención eso, y dije, a ver, ¿qué es lo que más se busca? Un día, en una mañanera, dije, ¿qué es lo que más se busca en Internet? Y se buscan los personajes que él va mencionando, se busca los temas que va abordando, porque hay tantas palabras o personajes que ni siquiera lo sabemos, o que no sé si nos dieron la historia en la escuela, si nos dieron historia, pues ya, esos se quedaron ahí dormidos o nunca los registramos. Y hoy la gente está hablando de todo eso, incluso el otro día un amigo de España me estaba comentando que están haciendo un análisis desde la semiótica del comportamiento del fenómeno que es López Obrador en el manejo de las mañaneras, que es un cambio increíble, ¿no? De cómo se comunica un presidente con su gente. Y si lo veo a nivel de compañía, también es muy importante que un director vaya y se comunique con su gente, porque un director no se entera que pasan cosas porque nunca visita a su gente. Entonces, cuando va con todos los niveles operativos, administrativos y demás, y anda recorriendo su empresa o las sedes de su empresa, el director descubre muchas cosas. Entonces, siempre cuando tiene cercanía con la gente a la que le hablas, pues va a ser muy, muy bueno. Entonces, esa tarea ya está hecha, ya la primaria, pongámosle la primaria o preescolar, lo que quieran, esa parte ya está cursada. Entonces, yo creo que aquí pudiéramos hablar de ese segundo piso, va a ser otro tipo de manejo de la mañanera, pero va a ser mucho más concreto, mucho más enfocado. No vamos a tener todo este juego que ya se hizo, que además a mucha gente le ha gustado, a otros no, pero a mucha gente sí le ha gustado. Y no sé, tal vez agregaría, como para cerrar, porque la otra parte, lo pueden ver en mi canal de YouTube, es la numerología. Y quiero remarcar algo. En la política han recurrido por muchos años siempre a la metafísica, a los curanderos, a los brujos, a los talismanes, a todas esas cosas. Hay mucha información con respecto a Pachita, por ejemplo, que iba a Los Pinos, o que Díaz Ordaz, o que todos los presidentes han consultado siempre a chamanes. Pero lo voy a decir desde la numerología. Fíjense que, fíjate, meme, que a diferencia de Xochitl es, si lo ubicamos en las vidas pasadas y todo eso, Xochitl es un alma nueva, es un alma joven. En el caso de Claudia, es un alma vieja, ¿sí? Y van a decir, sí, por eso se ve así, ¿no? Pero no, es una persona que ya trae cierto camino recorrido. Y algo que me sorprendió de la numerología, para los que les gusta, es que tiene como número de personalidad, porque ella nació un domingo 24 de junio del 63, como número personal tiene el 3, que es el signo de la perfección, de la expansión, creatividad, superación dinámica permanente, la autoexpresión artística y la facilidad de palabra. Entonces tiene combinados los dos hemisferios muy bien porque no deja la ciencia, pero tampoco deja el arte. No deja la estructura, pero tampoco deja las relaciones. Pero no van a ser las relaciones desbordadas de que se va a quitar el suéter por ti. No, va a buscar cómo ayudarte y cómo resolver. Y ante dificultades, por destino o por suerte, ella trae el perfil habilitado para enfrentar cosas muy complejas o muy grandes porque sabe poner orden en el caos.
Entonces eso le da mucha fuerza en su liderazgo. Le da mucho peso a la vida familiar, respeta mucho a la familia, la considera como su centro de recuperación. Uno de los miedos, por ejemplo, de Claudia, de acuerdo a los números, es que ella no haya dado por ejemplo, la instrucción correcta o que no haya tenido una buena idea, porque ella es muy autocrítica. Pero lo que me llamó mucho la atención es que cuenta con dos números maestros. Samuel trae uno, Samuel trae el 11, pero Claudia trae dos, trae el 22 y trae el 11. Y los dos están vinculados con intuición, con la transformación, con poner orden en el caos, con una conciencia colectiva, etcétera, que eso es muy, muy interesante. Entonces, para los que les gusta la neurociencia, ya les platiqué qué pasa en su cerebro, y para los que les gustan los números, pues aquí está esto que viene, Claudia. Viene muy, muy fortalecida de ella. Pues mi querida Josefa, yo te agradezco mucho que te conectaras esta noche. ¿En dónde pueden seguirte la audiencia que quiera profundizar un poco más en estos temas, que te puedan escribir y demás? En @Josefa Galván, muchísimas gracias por decirlo. Sí, ahí me pueden encontrar en las redes. Yo me dedico más a cosas de neurociencias y estoy muy inquieta por formar a los padres que pongan atención a sus hijos, porque me preocupa mucho que al día se están suicidando entre adolescentes y niños, jovencitos, entre 25 y 30 niños se están suicidando al día. Entonces, ese tema me trae muy preocupada, muy ocupada en decir a los padres, vean las señales, vean esto, vean aquello. Y ahí hablo de otros temas de empresa o de funcionamiento cerebral para vivir mejor del autoconocimiento y cómo hacernos cargo de nosotros mismos. Así que muchas gracias, Meme, por el espacio. Gracias a todos los que nos están acompañando y que nos verán más adelante. Y desde mí van a tener lo que yo veo, no tengo sesgo, no solamente es compartir con ustedes información para que ustedes se vayan formando su propio juicio y vayan tomando sus decisiones. Pero observen a las personas. Olvidémonos de Claudia y de Xochitl, sino en vida cotidiana, con quién se juntan, con quién se asocian, con quién se casan, con quién se van a vivir, porque ni siquiera tenemos criterios para evaluar si es la persona adecuada o no para mí. Busquen a sus compatibles. Así que, pues muchísimas gracias, ¿no?